Primer análisis del día y lo hacemos hasta ahora con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues para comenzar la semana, si te parece, vamos a hacer un dibujo de cuál es la situación del mercado atendiendo a lo que podemos esperar y al comportamiento que están registrando los principales índices. Bueno, pues la verdad es que los mercados no están mal, tienen muy buen aspecto. Es verdad además que entramos en el semestre mejor en teoría de la bolsa, que viene desde noviembre hasta mayo. Y bueno, la verdad es que el IBEX sí que está un poquito rezagado con respecto al resto de los índices, pero si lo vemos, la verdad es que el aspecto es bueno porque hemos superado los 9.000 puntos. Los 9.000 puntos era un nivel muy importante técnicamente porque supuso una resistencia durante mucho tiempo, prácticamente desde agosto hasta octubre, lo tocó en infinidad de veces y no fue capaz de superarlo. Y esa superación ahora y esta especie de consolidación por encima de los 9.000 lo que auguran es movimientos más alcistas, es decir, que continuaremos subiendo en el IBEX. El resto de los índices, además, pues tienen muy buen aspecto porque el DAX ha alcanzado nuevos máximos históricos, el Nasdaq y las bolsas americanas, después de retroceder un poco, están volviendo a coger fuerza, como el SP también. Entonces, bueno, la verdad es que el aspecto es muy bueno y lo normal es que de cara a diciembre, ese famoso rally de Navidad, pues que lo tengamos bastante significativo y podría empezar pronto además. Bueno, entonces ya esperando con ese vaticinio de que sí va a haber rally de Navidad, ya tenemos esa respuesta sobre la mesa. Querría pasar, hemos hecho un repaso a los principales índices, pero situarnos en el índice Nikkei, ese principal indicador de la bolsa de Tokio, en un contexto en el que es verdad que llevamos varias semanas, justo cuando esperábamos el relevo al frente de su gobierno, de la aprobación de un paquete de estímulo, parece que se animaba el mercado. No sé cómo lo ves en un momento en el que hoy hemos conocido contracción en su economía, pero ¿cuál es el dibujo, la radiografía que arrojan los gráficos de cara al índice Nikkei? Bueno, el Nikkei tiene muy buen aspecto. Es verdad que el año pasado el Nikkei fue espectacular, el comportamiento que tuvo después de la pandemia, y este año también empezó muy fuerte y luego se ha pasado una buena temporada consolidando, pero bueno, ahora ya ha dado señales de continuidad alcista. Justo a nivel técnico se ha apoyado una zona importante, que es la media de 200 periodos, que la tocó en una ocasión aquí y aquí la ha vuelto a tocar a principios de octubre, y a partir de aquí pues de nuevo continúa viéndose fortaleza en el Nikkei. Lo normal es que todo esto sea una consolidación de la gran subida que hemos tenido y a partir de aquí que continuemos subiendo. La verdad es que, ya os digo, el Nikkei es uno de los índices que mejor pintaba en 2020, que ha tenido una consolidación bastante larga en lo que vamos de 2021 y que lo más habitual y lo más normal sería que acabara otra vez más arriba. Mirando ya a títulos protagonistas, y vamos a comenzar por nuestro mercado, en las últimas semanas con titular, con nombre propio, hemos visto a Siemens Gamesa. Hace 2 semanas se veía golpeado con un serio desplome cercano al 20% y sin embargo la semana pasada se situaba en ese podium de las ganancias con un comportamiento espectacular, cercano también a ese porcentaje, más del 16% de rebote. ¿Cuál es el horizonte para un título que desde luego no parece apto para problemas de corazón? Sí, sin duda, es un valor que está dando muchos sustos y muchas alegrías, pero es verdad que últimamente está dando más penas que glorias. Lo de la semana pasada parece de momento que podría ser el inicio de un cambio de tendencia, porque siempre que ocurre una semana así, muchas veces es el inicio de un cambio de tendencia, pero todavía tendríamos que confirmarlo. Si vemos el gráfico, lo que ha pasado en Gamesa es que hubo una subida espectacular el año pasado, que culminó a principios de enero, y luego ha venido una corrección. La corrección de Gamesa quizás ha sido más fuerte de lo esperada. De hecho, se ha colocado por debajo de la media 200 y ha continuado cayendo. Estamos, bajo la influencia de una clara tendencia bajista, con máximos y mínimos decrecientes. Y de momento lo que nos están diciendo los gráficos es que este último movimiento
Puede ser que sea un fallo bajista porque perdimos los mínimos en la zona de 19.30, lo recuperamos muy rápidos al día siguiente y muchas veces este es el inicio de un cambio de tendencia y la vuelta al mercado alcista. Pero para confirmarlo tendría que superar la tendencia bajista y sobre todo superar el máximo decreciente anterior, que estamos hablando de la zona de los 26. Es decir, que si vemos a un Gamesa por encima de 26 euros, muy probablemente, perdón, estamos hablando de los 24, 23,92. 23,92. Si vemos un Gamesa por encima de los 24 euros, muy probablemente estaremos ante un cambio de tendencia en un sector muy atractivo de futuro, que es todo lo de energías renovables, y sin duda sería una clara invitación a tomar posiciones. Pero es verdad que cada vez que hemos tenido una subida o un movimiento alcista, pues ha sido para volver a caer. Así que de momento todavía deberíamos tener un poquito de precaución. Si nos miramos, si continuamos, mirando a nuestro selectivo, veíamos como, lo estábamos diciendo hace unos momentos, en el comportamiento del cierre destacaban algunos movimientos como el de Celnex por el lado de las subidas. Parece que arroja una buena expectativa. ¿Cuál es su previsión? Bueno, Celnex es uno de los valores que técnicamente mejor pinta tiene, mejor aspecto. Lo primero que tenemos que ver en Celnex es que es un valor alcista de largo plazo, eso es evidente viendo el gráfico, y a partir de aquí estos valores lo que suelen hacer es tener sus correcciones, como la que ha tenido Celnex, y apoyarse en su media de 200 periodos. Aquí lo que vemos es que se apoyó una vez en la media y justo en la media apareció una vela blanca envolvente de una vela negra. Esto ya es una señal muy buena, pero es que lo repitió. Volvió otra vez a la media de 200 y volvió a marcar otra vela blanca importante. A partir de aquí ha consolidado y el viernes de nuevo vino una vela blanca. Esto lo que nos está indicando es la fortaleza del soporte en la zona de la media 200 y que lo más probable es que desde aquí tenga un nuevo impulso alcista. Todavía debería superar lo que es la tendencia bajista de la corrección, que coincide con la zona de los 55. Pero si lo supera, y parece bastante probable, el objetivo no solamente sería llegar a los máximos un poquito por encima de 60, sino que superarlos y buscar un nuevo tramo alcista. Así que parece un buen momento de toma de posiciones en Celnex y por el lado contrario, evidentemente no debería perder bajo ningún concepto la zona de 50, pero ahora mismo parece que el aspecto es muy positivo. Hablábamos también fuera de micro que el comportamiento de la semana pasada, otro de los títulos que te gustaron y que te gusta el recorrido que puede ofrecer, son los títulos de Telefónica. Bueno, sí, Telefónica es un valor que ha hecho una especie de fallo bajista, ¿no? Que normalmente eso es una señal alcista, por raro que parezca, y es que cuando aquí se colocó por debajo de la media de 200 periodos y tuvo un comportamiento en el que tuvo una primera caída, una recuperación y una segunda caída que perdió los mínimos del primer movimiento. A partir de aquí, lo que ha hecho ha sido, con bastante violencia, superar estos máximos, y esto es un poco aquí hay una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, y en el momento en que se rompe esa sucesión es cuando da una señal alcista. Si esa ruptura coincide además con la media de 200, como tenemos aquí en la zona de 3,85, es una señal bastante potente. Lo que nos está diciendo es que Telefónica, que es un valor alcista con máximos y mínimos crecientes de medio plazo, ahora mismo ha dado una señal de fortaleza en el corto plazo. Es decir, después de una corrección hay que buscar la fortaleza para volver a tomar posiciones. Ahora mismo lleva, pues eso, unos cuantos días subiendo. Sería bastante probable que aquí se tomara un pequeño descanso, que volviera posiblemente a la zona de 3,85, 3,86, y ahí seguramente sería el punto más adecuado para tomar posiciones en el medio plazo en Telefónica. Y antes de mirar también antes de terminar este repaso, algunos de los títulos que han destacado, hemos visto en esta temporada de resultados, este fin de la semana pasada, rendir cuentas a Disney. Recogía muy mal los inversores sus cuentas, sobre todo porque Netflix además ha superado a Disney en valor de mercado, en esas cifras de streaming, en esas cifras de la compañía, en ese lento crecimiento de su plataforma de streaming, y caía de forma importante. ¿Cómo ves, por tanto, a Disney ahora? Bueno, hay que tener en cuenta que Netflix fue la pionera en el tema del streaming
y que Disney pues acaba de nacer, como aquel que dice, ¿no? Entonces le queda mucho camino que recorrer. La experiencia que tiene Netflix y lo bien que hace las cosas, de momento sigue demostrando que va a ser la líder. Sin duda, lo que pasa es que Disney tiene más negocios, no solamente el del streaming. Aún así, Disney tuvo un comportamiento espectacular desde después de la pandemia. De hecho, marcó 77,5 de mínimo y siguió, y desde ahí arrancó con muchísima fuerza hasta llegar a la zona de los 200, que es una subida muy fuerte. Cuando se produce una subida así, lo normal es que venga un retroceso, y eso ocurre siempre en bolsa. Luego ya los motivos por el que viene el retroceso pues son diversos, ¿no? En este caso ha venido una consolidación. La consolidación parecía que la estaba haciendo bastante bien, estaba apoyándose en la media 200 y de repente con este dato ha perdido la media de 200, y lo que nos está diciendo es que la consolidación muy probablemente, o este movimiento correctivo, continúe. ¿Hasta dónde? Pues bueno, tiene el primer punto, el primer soporte está muy cerquita, está en la zona de 155, y ese sería un primer nivel en el que podría pararse la cotización, pero sería bastante probable que continuara cayendo hasta el 50% de la corrección de toda la subida que supone llegar a la zona de 140, pero incluso podría llegar a los 125, que sería el 61,8% de la corrección, y tampoco sería grave para el nivel técnico a nivel de largo plazo. De momento, en el corto plazo hemos visto deterioro, claramente, perdiendo la media de 200, y a menos que la recuperara otra vez con violencia, que no parece el caso, lo normal es que caiga un poquito más, y yo me atrevería a decir que muy probablemente en la zona de 140 y entre 140 y 125, ahí se podrían hacer muy buenas compras si llegara a ese nivel. Pues nos vamos a quedar aquí. Pepe Vainar, director de bolsasyfuturos.com. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Muchas gracias a vosotros, como siempre.